a comprender un poquito más lo que hemos estado viendo ayer. Este sistema comprende todo lo que son los componentes en el cockpit, ¿no? Dentro de la cabina, todos los componentes aviónicos que hemos estado mencionando ayer, y hemos estado viendo algunos que están en la estructura de la aeronave, ¿no? Y los componentes de la turbina propiamente dicho, ¿no? Para empezar, tienen que tener en cuenta de que las turbinas están gobernadas en todo momento por los FADEC, ¿no? El FADEC es el Fuel Authority Digital Engine Control, ¿no? Es el control de las turbinas, el control digital de las turbinas. Entonces, vamos a ver, los componentes, ¿no? Se encuentran en el cockpit, aquí adelante, porque ahí está el Engine Control Panel, donde se encuentran los switches para el encendido. Tenemos todos los equipos aviónicos y eléctricos que están escondidos, por decirlo así, de las paredes laterales y de la parte superior del techo, ¿no? Y que los accesos son dentro de la cabina. Ayer nos estaba diciendo que si nosotros queremos acceder a estos componentes, tendríamos que remover los paneles internamente, ¿no? Y después están los componentes propios de la turbina, eléctricos, ¿no? Hablamos de componentes eléctricos de la turbina. Entonces, los del cockpit. Tenemos los switches para selectar el modo de arranque, porque se puede arrancar de dos maneras, la estándar, que es a través de idle y después a fly, o cuando hacemos un quick start, un arranque rápido, que lo podemos selectar directamente a fly, ambos motores. Después tenemos los switches de ventilación para los venteos y los circuit breakers que están en la parte superior, ¿no?, de la cabina. Aquí entonces el panel de control está aquí, adelante. ¿Okay? Los que están con rojito son las cubiertas de los STAR, ¿no? La cubierta se coloca cuando ya estás en fly, para evitar pues de que inadvertidamente alguien vaya a tocar por ahí y apagarlo, ¿no? Aunque tiene este sistema de muelle, ¿no?, que necesitas jalarlo un poquito para poder apagarlo o llevarlo a idle, ¿no? Pero por precaución tiene una cubierta roja que después que estás en fly simplemente la cierras. Los rompecircuitos, acá todos los rompecircuitos siempre están en la parte superior de la cabina, techo de la cabina, no hay nada, no hay ningún otro rompecircuito en ninguna otra parte de la aeronave, excepto la batería, pero ese es externo, ¿no? No tienes acceso a eso. Ok, entonces estábamos diciendo de que tenemos los modos de arranque. El switch puede estar en off, para un arranque normal lo llevas a idle, y después de hacer los chequeos, lo pones en fly. Todo esto es manual, ¿no es cierto? Tú los accionas. Todos estos modos están siempre controlados por el sistema FADE, ¿ok? El Fuel Authority Digital Engine Control. Entonces aquí tenemos el interruptor, ¿no? Aquí ya están en fly y están con la cubierta puesta. Están marcados en amarillo para una fácil identificación, y después la cubierta en rojo, ¿no? Entonces, en vuelo es mandatorio que esté con la cubierta puesta. Al medio, ¿no?, de aquí del panel tenemos el switch de venteo. Esto es como cualquier otro helicóptero. Cuando tú tienes un arranque caliente, lo presionas, ¿no?, para que se refrigere. La nota simplemente está en que no se pueden utilizar los dos venteos a la vez. Y es muy difícil también que se te presenten en el quick start que arrancan las dos, pero nunca arrancan al mismo tiempo, sino en secuencia. Entonces, es bien difícil que te ocurra un arranque caliente en ambas turbinas, pero de todas maneras hay una nota que dice que no se deben utilizar los dos al mismo tiempo. ¿Ok?
Tenemos el interruptor del FADE. Este interruptor no lo movemos en ningún momento, solamente por acciones de mantenimiento, ¿ya? Después no, o cuando haces un entrenamiento en el simulador donde tú haces fallas de FADE, y ahí lo puedes accionar. Después no lo movemos para nada. Entonces, la parte izquierda del motor 1 y la parte derecha para el motor 2. Al medio de estos dos controles de los motores se encuentra el modo training. Este modo training también está gobernado por el sistema FADE, ¿ya? Como les había dicho, el modo training nunca va a poner en riesgo la operación de los motores. O sea, si yo estoy practicando fallas de motor, yo no voy a exceder límites cuando esté en este modo. Este botoncito se va a poner totalmente verde y me van a salir las señales en los paneles, ¿no? En las display. Entonces, si yo estoy por exceder el límite ya máximo, simplemente se desconecta. Si hubiera una falla, cualquier tipo de falla en el sistema FADE, el modo training también se va a desconectar automáticamente. Si hay una falla de N1, o sea, si hay una reducción del porcentaje de N1, también se desconecta. O si tienes una falla del motor que sea real, ¿no? Si es falla real, también se desconecta. Entonces, el sistema está protegido siempre, en todo momento. Y los rompercircuitos que están en la parte del panel superior, ¿no? El overhead. Ok, estos son los componentes que están dentro de la estructura, ¿no? del fuselaje, y que se encuentran en la parte posterior. Esta es una visual del compartimento de pasajeros y de carga. O sea, lo estamos viendo desde la parte de adelante hacia atrás. Y como habíamos dicho, que todo el fuselaje aquí tiene compartimentos que alojan todos los componentes aviónicos y eléctricos, ¿no? Se encuentran los EQ, ¿no? EQ1, EQ2, los GCU que estábamos viendo ayer, ¿no? Los que controlan los generadores, los relays, ¿no? Y en fin. Y todo esto está cubierto con los fairing, pues, ¿no? No se ven. Y tampoco son de fácil acceso, ¿eh? Es un poquito complicado remover esos paneles. O sea, me refiero a que toma tiempo. Si tuviéramos que solucionar algún tipo de algún problema de este tipo, tendríamos que tomarnos mínimo 1 hora, ¿no? Para remover, chequear y volver a instalar los paneles. Ok, aquí tenemos el GCU y el ECU, ¿no? El ECU es el Engine Electric Control Unit, ¿no? Entonces es la unidad de control de las turbinas, ¿no? Que tienen que ver con el proceso de arranque, ¿no? Desde que lo ponemos en idle hasta que nos vamos a fly. Esto va a gobernar todo el proceso de arranque. Y acá el control, la unidad de control de los generadores, pues, ¿no? Porque ya una vez que lo ponemos en marcha, los generadores son los que entran en línea. Hemos visto la ubicación, ¿no? Que están dentro de la estructura de las paredes laterales y en la parte superior en el techo. Después hay los relays respectivos, tanto para el ECU como para el GCU, ¿no? Y todos estos relays también se encuentran en el mismo compartimento. Estos ya los hemos visto ayer, ¿no? Estaba detallando cuál es la función, la barra y los relays que protegen a la barra, ¿no es cierto? Cuando estamos en el proceso de arranque. Ahora, los componentes de la turbina. La turbina tiene los siguientes componentes, ¿no? Tenemos el conjunto de válvulas, ¿no? Tanto para la start como la stop electrovalve, el sistema de ignición, ¿no? Y los generadores.
Estos componentes se encuentran en las turbinas. Aquí está. Entonces, el generador, que es el universal, el que todos conocemos, ¿sí? La caja de ignición, acá, y el conjunto de válvulas que está en la parte superior de la turbina, sobre más o menos sobre la sección combustión. ¿Ok? Entonces sabemos que, nuevamente recordando, el generador arrancador, ¿no? Hasta 61% de N1, ¿sí? Trabaja como arrancador, ¿ok? Cuando alcanza ya el 61%, al 62% cambia automáticamente a generador. Deja el starter y cambia a generador. Entonces, pregunta. Aparte de ver en el reloj del N1, ¿dónde más podemos ver que ya el generador cambió de arrancador a generador? ¿En la pantalla? Master List. En el Master List. FND del piloto. En el FND. ¿No? No, el BMS. BMD. En el BMD. BMD. Claro, en el BMD. ¿En qué parte? La parte baja, derecha del cronómetro. En la parte de abajo. La parte baja, en la baja. La parte baja. Derecha del cronómetro. Ajá. Cuando los generadores están en amarillo, están fuera de línea. Aquí tenemos indicación solamente de batería, que está en verde, ¿verdad? Y cuando ya entró el generador, automáticamente se pone en verde. ¿Listo? Entonces, esta es, digamos, el único control, el único monitoreo del generador que vamos a tener visible cuando es una operación normal, ¿no? Que vamos a ver qué voltaje nos está dando y que va relacionado con el consumo, con el amperaje. Después no hay otra cosa. Las otras indicaciones son... Claro, En el BMS Display, ¿no es cierto? Sí, BMS Display en la parte derecha, casi... Parte inferior derecha. Casi inferior derecha, sí. Claro, pero BMS se puede ver Display. el voltaje mismo, ¿no? Que te está marcando. ¿Este voltaje cuál es? Es de los generadores. No. No, ese es batería, entonces. Este es batería. Es la indicación de la batería, es eso. El generador, Claro. El generador está Y los fuera de línea. generadores están inoperativos. Está amarillo, están desconectados. ¿Okay? Ahí dicen desconectados. Entonces el voltaje es de la batería. Y la batería sí está en verde, está en línea. Eso ya. es. ¿Acá? Ok. Batería 24 y generador 28.5, creo. Exacto. Me pasé mucho. Ok. Entonces aquí estamos. Entonces el generador, a ver, sí. Sí. Entonces el generador, al alcanzar el 62%, ya deja de ser un start, ¿no? Y eso vamos monitoreando, es parte de sí del arranque, ¿no? Cuando tú arrancas, sí estás chequeando los relojes, ¿no? En el display. Y estás chequeando que se tome los 30 segundos, que es el arranque normal, hasta un máximo de 60. Y chequeas cuando hace el cambio. El otro aviso, a ver si lo tengo por acá. Sí. El otro aviso de que ya, a ver, acá vamos. Está aquí el BMS también, en la parte superior, donde están los relojes. ¿Sí? Y aparece la ventanita de Start. ¿Ok? Entonces estamos arrancando. Estamos ya con el switch en la posición idle, que es arranque, y aparece Start. Entonces el N1 empieza a subir, ¿sí? Empieza a subir, y cuando llegue a 62%, que han transcurrido aproximadamente 30 segundos, esta luz desaparece. ¿Sí?
O sea, no va a cambiar el generador, no, simplemente que va a desaparecer. Como esta parte de derecha, así, ¿sí? Desaparece. Y tenemos aquí también la unidad inicial, ¿no? Que es una caja excitadora con dos bujías que van a producir la chispa para la combustión. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo, al poner el switch en idle, activamos el generador, activamos la caja excitadora y se produce la chispa. Después tenemos las electrovalves, ¿no? Las electrovalves son unas válvulas, ¿no? Que van a seleccionar el modo de arranque, ¿no? Cuando estamos en arranque, y después ya el modo continuo. Y también se encargan de, durante el apagado, de purgar todo el combustible de las líneas, ¿no? Estas son las electrovalves que están en la parte superior, ¿no? Y tenemos la stop electrovalve para el apagado y start electrovalve para el encendido. Estas electrovalves dependen del ECU, ¿no? El ECU, lo que hemos dicho que es el Engine Electric Control Unit, la unidad de control de la turbina. Y en el gráfico vemos, ¿no? Cuando trabaja del modo start, cuando es el arranque, ¿no? Donde el combustible va hacia la rueda giratoria, esta es cámara de combustión, y también cuando funciona para el apagado, ¿no? Cuando corta el combustible que ingresa aquí a la cámara de combustión. Y ese proceso es automático igual. El sistema de monitoreo entonces para el arranque es el que estábamos hablando aquí. Y muy aparte de que me está diciendo que estamos en start, lógicamente que ya aquí empieza a subir, pues, ¿no? Empieza a subir el N1, empiezan a subir las presiones del combustible, del aceite, del motor que estemos arrancando. El rotor empieza a girar, el tacómetro empieza a girar, el hidráulico también ya está en rangos normales, ¿no? Y todo lo que normalmente chequeamos. En el master list, adicionalmente, nos aparece en Jira Starter, ¿no? Ok, este es el circuito cuando estamos en el modo de inicio, de start, que ya los hemos estado revisando ayer, ¿no? Ok, dentro de este capítulo, lo que es sistema eléctrico, tenemos también todo el sistema de iluminación. Como les dije, este helicóptero ya viene con un sistema ya donde tú puedes configurar con un solo switch para condiciones de día, de noche o NVG. Entonces, este helicóptero ya viene con todos los provistos para las luces internas y las luces externas para NVG. Ya están, ¿no? Todos los helicópteros. Entonces tenemos todas las luces del fuselaje, las luces de posición y los interruptores de luz que están en el panel superior. La anticollision, ¿okay? Esta anticollision que flashea de 40 a 100 ¿no? ciclos por minuto, se encuentra ubicada en la parte superior del botalón de cola, ¿sí? En la aleta vertical, la parte más alta. Tenemos diferentes configuraciones para las luces de aterrizaje. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos esta, que es una luz fija, que está en el tubo transversal delantero, en el tren de aterrizaje.
¿ya? Y por ahí me preguntaron por qué dice FXD, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos en esta configuración, la tenemos simplemente en Landing Light, ¿no? Landing Light, luz de aterrizaje. Entonces, esta luz de aterrizaje que está aquí, nosotros no la tenemos, porque estaba en la parte de la estructura, ¿no? De la nariz, en la parte de abajo. Nosotros no tenemos este tipo de luz. Entonces, supongo que este tipo de luz debe decir FXD, ¿no? Debe ser relacionada a este tipo de configuración. La que tenemos nosotros es esta. Entonces, esta luz es fija. No tienes un control automático para moverla. Si quisieras ajustar, si estás haciendo un vuelo nocturno y quieres ajustar esta luz, simplemente antes de salir a vuelo, manualmente la puedes mover, ¿no? Tiene unos ajustes aquí que te permiten, con cierta fuerza, poder ajustarla, poder ajustar el ángulo. Y muy aparte tenemos la luz de búsqueda, ¿no? La Search Light. Los controles están en el mango colectivo. Y si fuera la de búsqueda, sí es totalmente eléctrica, o sea, la puedes sacar y guardar. Y la puedes girar derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? Tienes con este botoncito que está aquí, que es como un trim, como una caperuza, para los 4 ejes. Y presionando este mismo botón, ¿no? Con un push, se guarda automáticamente. De la posición que esté, automáticamente se guarda. Este mismo switch que está aquí sirve para ajustar los espejos. Entonces, en el botón de encendido, el botón de encendido es el de la derecha. El selector para si estás en Search Light o en espejo, que es mirror, ¿no? Tiene esas posiciones, tú selectas ahí y con el mismo switch de movimiento controlas ambos. Ok, dentro de la cabina también tenemos una lámpara, que es la que está ubicada en la parte superior de la cabina, en medio de los 2 pilotos, ¿no? También se ajusta para visión en VG. Ok, todas las luces tienen ajustes para intensidad, ¿no? Y también tienen el ajuste automático, que es gobernado por una caja, ¿no? Para DIM, para darle intensidad, ¿no? Mayor o menor intensidad. Y en la consola superior están los controles, ¿no? Para las luces de posición, luces de cabina. En la cabina, el compartimento de pasajeros, también tenemos luces, ¿no? Que son una luz normal. Tenemos un switch, ¿no? Que se puede presionar para en una situación de emergencia, se ilumine la cabina, ¿ya? O que se puede, o las luces de emergencia que también se pueden activar ante un impacto. Entonces los controles están en el panel superior, pero hay un switch que se puede presionar también en los pasajeros, en la cabina de pasajeros. Las luces de emergencia, bueno, las luces de emergencia están en la puerta de ambos pasajeros, ¿no? La puerta de acceso a la cabina de pasajeros, y también en la puerta del copiloto. En caso tenga que abandonar la aeronave, pues, ¿no? Ya tiene una luz que le va a indicar la salida. Aquí también el switch, ¿no? En la sección de luces, está en la parte superior. Entonces, esta luz de emergencia tiene también un switch de impacto, ¿no? Si la aeronave por cualquier motivo tiene un impacto y las luces han estado en la posición de standby, ¿no? Este switch va a hacer que se encienda para indicar la salida de los pasajeros. ¿Ok? Este es el sistema.
bien, se acabó el capítulo eléctrico. ¿Alguna pregunta por acá? Es una sola luz anti-collision, ¿no? Por lo que veo. Sí, una sola. Porque, bueno, es la que está arriba, la que tú dices, en la aleta vertical. Que a veces traen otra abajo, pero En la, sí, en ya, la parte vertical. ok. Y la búsqueda es igual que un sombrerito chino, pues, ¿no? O sea, para poder desplazarse. Sí, Eléctricamente también funciona. eléctricamente sí, la única que tenemos que se puede ajustar es la zero line. Después la de aterrizaje, como les decía, solamente es fija. Ya. Hay alguna otra versión que no la tenemos, donde también es, se puede sacar eléctricamente, se puede regular eléctricamente, pero no la tenemos nosotros. Ok. Bien, entonces ahora regresamos un poco al capítulo 7. Okay. ¿Listo? ¿Ya estamos en el capítulo 7? ¿Sí, no? ¿O todavía no? Todavía. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Charter 7. Pero yo no lo veo. ¿Ah? ¿Qué tal? Ya no sale. Sí, pues yo no lo veo. Mancada. ¿Ahora sí? No. La pega está negra todavía. Todavía. ¿No lo ven? Ahora sí. Ya, ahora sí, capítulo 7, todos. Ok. Bien. Entonces, capítulo 7 es rotor de cola, ¿ya? La unidad de rotor de cola. Vamos a hablar de todo lo que es el botalón hasta la parte posterior. Aquí en este dibujito se ve claramente la anti-collision soft, que está acá arriba. Ajá. Entonces, esta unidad del rotor de cola, vamos a hablar de lo que es la estructura propiamente dicha, los ejes del rotor, ¿no? La asamblea, lo que es la caja de engranajes del rotor de cola y el sistema de monitoreo. ¿Ya? Toda esta parte que está en verde, en el dibujo chiquito, vamos a hablar de todo eso. Entonces, el rotor de cola tiene un cono donde sirve pues, ¿no? como un brazo, ¿sí? Como una palanca para que con el sistema fenestro que está en la parte posterior puedan controlar las fuerzas de torsión del rotor principal. Esa es la función, como todo rotor de toda aeronave. Entonces, toda la fuerza de empuje de los motores viene a través de los ejes, ¿no? Estos ejes reciben impulso de la transmisión y a través del botalón llega hasta la parte posterior donde está la caja de engranajes, ¿no? Y donde está el sistema fenestro.
Esa caja ya no se hablaría de caja de 90, ¿no? ¿Tiene otro nombre o solo caja de rotor? No, no tiene, no se le conoce como caja de 90, ¿ya? Solamente es la asamblea, le dicen, ¿no? La asamblea del rotor de cola. Entonces, hemos visto que esta es la parte dura, ¿no? La parte más sólida que está en medio de los dos motores, ¿sí? De la estructura del helicóptero, y ahí es donde se va a unir todo el botalón. Entonces, por intermedio de todos estos pernos que están aquí, está unido, y la característica principal, digamos, que tiene estos stretch ball, ¿no? Estos son unos pernos de estiramiento, ¿no? Que lo unen al fuselaje, pero le da flexibilidad también. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de este botalón? ¿Ok? Para empezar, que este botalón es de aluminio, pero tiene partes que son de fibra de vidrio, tiene reforzamientos que son de fibra de carbono, ¿no? Internamente se encuentra el cableado eléctrico, ¿no? Las líneas hidráulicas, ¿no? Y el cable de flex ball, ¿no? Que transmite el movimiento. Además del eje, pues, ¿no? Los ejes impulsores de potencia. Esto es entonces el tubo de cola y las cubiertas de botalón. Entonces, ¿cuál es la función, ¿no? de todo este botalón que hemos dicho? Eso funciona como un brazo de palanca, ¿no? La ley de la palanca, ¿no? Que con la extensión de este brazo, ¿no? Que funciona como una palanca, y las fuerzas aerodinámicas, ¿no? Que genera el rotor, van a contrarrestar las fuerzas de torsión del rotor principal. Esa es su característica principal. ¿Sí? Dentro de las características principales vamos a poder observar que, por ejemplo, ¿no? Aquí tiene unas heat shield. ¿Qué son estas heat shield? Son dos escudos térmicos. Como esta es la parte que está más cerca a las toberas, a las salidas ¿no? de los gases de escape, tiene estas cubiertas, ¿ya? Que protegen justamente del calor que sale de los motores. Entonces, aparte de ser unas cubiertas, ¿no? Están formadas por unas espumas resistentes al calor, y están cubiertas con fibra de carbono, ¿no? Sabemos que la fibra de carbono es lo más resistente en material ligero que podemos tener. Igualmente, a lo largo del tubo también encontramos, ¿no? unos reforzamientos de fibra de carbono, ¿no? que ayuda a dar rigidez a este tubo, a este cono. Después, ¿qué más tenemos? Aquí, en la parte de la aleta vertical, tenemos este spoiler, ¿no? Y como este spoiler es el que, digamos, como el ángulo de ataque de la aleta, tiene que estar protegido. Entonces, esta parte también tiene fibra de carbono. ¿Ok? En la parte posterior también, ¿no? En la parte superior también tiene fibras de carbono, reforzamientos con fibra de carbono. Ok, ahora vamos a hablar ya de la parte de las aletas, ¿no? Del sistema Fenestron en sí. Tenemos las aletas estatoras y tenemos el aro estator. ¿Ok? Cuando hablamos de estatores, quiere decir que son fijas. ¿Ok? Habíamos dicho son 10 palas.
¿ya? Las 10 palas son asimétricas. Aparte de ser asimétricas, tienen diferente posición. ¿Ok? Ahora, la constitución de las palas también es diferente. ¿Ya? O sea, vamos a ver de qué están hechas. Por ejemplo, de la pala 3, ¿ok? Que no está numerada, ¿no? Aquí solamente está numerada la 10, la 1 y la 2. ¿Correcto? ¿Se ubican en el gráfico? Hola, ¿están por ahí? Sí. Afirma. Por favor, háganme preguntas, ¿ah? Porque me siento solo acá. Está numerada. Numerada, Como ven en el gráfico, Ese trabajo se lo hemos dejado a Sofía. como ven en el gráfico, la pala 3 a la 9 ya no están numeradas. Entonces, esas palas son idénticas en su composición, ¿ya? En la manera que las han fabricado son idénticas, pero en la composición siguen teniendo diferente posición y diferente ángulo. La pala, Una la preguntita. pala 1, sí, Has dicho que tienen diferente posición, pero después dice que tienen la misma posición. O sea, ahí como que me perdí un poco, disculpa. no, De la 3 a la 9 a ver, estamos hablando. diferente composición, Ah, ¿ya? ya, gracias. Estas palas de la 3 a la 9 están hechas de la misma forma, ¿ya? Pero la pala 1 y la pala 10 son más gruesas, ¿ya? ¿Me dejo entender? 1 y 10 nada más. Claro, la 1 y la 10, ¿no? Las estatoras, ¿no? 1 y 10 son más gruesas que la 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y la pala número 2 también es diferente, porque esta pala tiene una conexión a tierra y tiene más remaches, está más asegurada al aro estator. Entonces, por eso le decía de que no todas son iguales en composición, o sea, de la manera que han sido fabricadas. ¿Ya? Y a su vez, todas tienen diferente ángulo y diferente posición en relación al aro estator. Entonces, todo este conjunto es la parte rígida, la parte no móvil, ¿no? La parte rígida que le va a dar el soporte y la estructura a todo el sistema Fenestron, a todo el sistema del rotor. Entonces, este sistema ya está unido al botalón. Y siguen siendo palas que cuando el flujo de aire pasa a través de ella, genera pues sustentación, ¿no? Genera empuje. Porque ya están con cierto ángulo ya. ¿Ok? Ahora hablemos de los fairing. Los fairing vienen a ser todas estas cubiertas, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de todo el tubo, de todo el cono, tenemos esta cubierta que es por ahí donde vienen los flex ball, ¿no? Tenemos en total 8 accesos, son 8 cubiertas que podemos tener acceso a todas las partes internas de todo el sistema de rotor de cuerda. En este fin type, el fairing la parte que va aquí en la parte superior, aquí van alojadas las antenas de los GPS y va alojado también la luz anticolisión. Ok, en Julio, la parte de... una Sí. pregunta.
Entonces tú al pisar los pedales estás compensando, bueno, la torsión, todo ese conjunto estás desplazándolo, ¿no? Entiendo. O sea, es diferente, ¿no? Un Fenestron. ¿Todo esto que está aquí? Claro, No, o sea, mira, todavía no hemos llegado a esa parte. Todavía no hemos llegado al conjunto móvil, a donde se transmiten los movimientos. Estamos hablando solamente de toda la parte rígida, de toda la parte estructural. ya, o sea, el Este sigue ventilador, siendo parte estructural. Todavía no llegamos a esa parte. Esto no se mueve, esto no gira, esto es rígido. se Pero parece al como un pasar el ventilador. aire a través, esto que está acá, lo que estás viendo, no es un ventilador, sino gira. Claro, Es fijo eso. o sea, la forma, ¿no? No importa. La forma puede ser, ¿no? Podría ser, pero yo no lo llamaría ventilador porque no se mueve. Es parte de la estructura, es rígido. Lo que pasa es que estas estatoras. palas, ¿sí? Ya tienen, son estatoras, son fijas, pero ya tienen ángulos, ¿no? Ya tienen posiciones que cuando entre en combinación con la parte giratoria, ¿no? Lo va a volver mucho más eficiente en la función de antitorque. ¿Ok? Es decir, Entonces, que, esta parte de aquí, sí, disculpe, adelante. es decir que realmente cuando llegue el viento, el impacto del viento a estas palas estatoras son las que realmente van a darle el empuje, ¿no? A todo el antitorque, no va a producir el antitorque, mejor dicho. No, las que ¿No? producen antitorque, me voy a adelantar un poco, ¿ya? No, las que producen antitorque son estas. Estas son las que producen antitorque. Ya, bueno, la Pero que se mueve. cuando estas generan el flujo, ¿no? Ese flujo que generan estas palas, que son las giratorias, las que están en el sistema Spider, el sistema araña, estas palas son, ese flujo que generan estas palas, van a impactar aquí en las estatoras, las que estamos hablando, ¿no? Y cuando impactan en esas estatoras, ayuda al sistema y se convierte más eficiente, es más eficiente la producción de antitorque. O sea, ambos colaboran en otras palabras. Exacto. Ya, ¿Ok? Entonces, aquí en la parte inferior, ¿dónde me quedé acá? En la parte inferior tenemos el esquí, ¿sí? El patín de cola. Pero este patín de cola es un carenado, o sea, es parte del fuselaje. Aquí en la parte verde lo pueden ver, ¿ya? Y se convierte también en una superficie, ¿no? Que incrementa y da estabilidad aerodinámica en vuelo. Entonces, este esquí que está aquí abajo está compuesto de fibra de vidrio. ¿No? De contacto con la superficie, con el suelo, con la tierra. Pero al ser de fibra de vidrio, se va a romper fácilmente, ¿no? Si hace contacto. Entonces, este patín se rompe y protege el rotor. Pero cuando ya te quedas sin patín, la máquina igual queda en tierra hasta que lo reemplacen, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución. Y desde ya les digo, todo movimiento, ¿no? En vuelo estacionario es 4 pies. 4 pies de altura. Y tenemos indicaciones en la cabina que nos dicen exactamente cuánto es 4 pies. Pero todo desplazamiento, que es diferente, ¿no es cierto? Todo desplazamiento hacia adelante o hacia atrás o lateral es a 10 pies. Para el momento en que yo tenga que detenerme, ¿no? Hago un cambio de actitud con cíclico hacia atrás, este botalón va a bajar y evitar de que vaya a golpear la tierra. Entonces, si yo salgo a vuelo estacionario, 4 pies. Pero si ya me voy a empezar a mover, tengo que irme a 10 pies. Y está en el manual. Marc, una pregunta. Adelante. Este Fenestron, en el tema de aerodinámica, también produce
produce una desimetría de sustentación o tiene otro, digamos, otra variante aerodinámica por la contrapé de volumen, digamos, de ventilación o de fuerzas que se producen en ese espacio? Ya, he estado averiguando un poco de esto, ¿no? Y la desimetría de sustentación se produce generalmente en los rotores principales, ¿no? Los rotores de cola no experimentan como tal, pero lo que sí, todo sistema de rotor, ¿no? Digamos que presenta avances y retrasos, pero en este caso, ¿no? Es tan mínimo ese avance o retraso que se pueda presentar que el mismo sistema lo absorbe, ¿no? Que no representa ninguna, digamos, ninguna anomalía dentro de la sustentación. Okay. Que después tenemos el horizonte, el estabilizador horizontal. Es una superficie de una sola pieza, ¿ya? Está hecha también del compuesto de honeycomb integrado, lo que es también fibra de vidrio, y reforzado con fibra de carbono. ¿Ok? Este estabilizador cruza todo el botalón, o sea, el botalón, ¿no? Aloja un orificio por donde este estabilizador va a pasar, ¿no? De extremo a extremo, y es una sola pieza y es fijo. No se puede mover. Ya viene ya con un ángulo determinado para producir sustentación. Sabemos que la función del estabilizador justamente es ajustar los movimientos de cabeceo, ¿no? Durante un vuelo, ¿no? Durante el vuelo. Entonces ya viene por cierto ángulo donde produce sustentación, una sustentación hacia abajo. Igualmente, en el interior está reforzado con fibras de carbono, ¿ya? Y no tiene ningún ajuste adicional. Entonces, para el chequeo, cuando vayamos, como todo es fibra, es compuesto, todo este movimiento no se debe hacer movimientos bruscos, ¿no? No debemos jalar, ¿no? de estas partes, ¿no? Ni tratar de moverlo y tratar de ver juego, ¿no? Es muy delicado para eso. Ok, los ejes entonces del rotor de cola. Ya me preguntaron cuántos ejes son. En muchos dibujos lo grafican como si fuera solamente uno, pero en realidad son 3. No tenemos acceso a los ejes, o sea, no es parte del prevuelo. Sí se puede acceder sacando todos los tornillos que tiene, pues, ¿no? Si quieres, tendría que venir el mecánico con su escalera y sacarlo, si lo quieren chequear. Pero no es parte del chequeo rutinario. Entonces, son 2. El frontal, ¿no? Que es el que sale desde la transmisión, ¿no? Se 3, une nomás. con el eje largo. 3 dijiste más. Ok, 3. 3, sí. 3. Son 3. El frontal, ¿no? Entonces son 2 cortos y 1 largo. ¿Ok? Vamos al gráfico acá. Bueno, este gráfico no ayuda mucho porque los cortos en el dibujo se ven más grandes o más largos que el del medio, ¿no? Pero este del medio es el más largo, ¿ya? Prácticamente va oculto en todo el botalón de cola. El corto delantero, el frontal, es el que transmite el movimiento desde la transmisión. Y lo corto posterior es el que ya le da entrada a la caja. Aquí está la transmisión del rotor de cola. ¿Sí? ¿No hay dudas ahí? ¿No? Y tenemos después cómo están unidos uno con otro. Tiene un disco flexible, lógicamente que es una estructura bastante larga, ¿no? Están unidos, pero tienen un disco flexible para evitar que se vaya a quebrar, ¿no? Por las fuerzas que experimenta, por las fuerzas que representa el transmitir toda esa potencia hasta el rotor de cola.
que aquí vemos cómo es que está unido, pues, ¿no? La unión del eje largo, ¿no? ¿Cuál es el bearing? Los bearings que tienen aquí, que están, que los utilizan como puentes, ¿no? Y que le van a dar soporte dentro del botalón. ¿No? Y después, ¿no? Que ya llega todo el movimiento, ¿no? Todo el impulso hacia la transmisión del rotor de cola. Y aquí tenemos las características, pues, ¿no? Cuál es la velocidad que entra y cuál es la velocidad que sale. Entonces, esta caja ya no funcionaría como una caja de reducción, sino incrementa las RPM, ¿no? ¿En qué ratio? De 1.3. Pero, Y acá sí. ¿Sí? Las revoluciones que ingresan al reductor del rotor de cola son unas, y el rotor de cola incrementa esas revoluciones a 1.30. Sí, acá está el número porque ingresan 2.396, ¿no? Ya, Las que vienen ya, con el eje impulsor, ya. Y las que salen hacia las palas ya son de 3.122. Ya, gracias. ¿No? Entonces, aquí nos dice que esta caja cambia el ángulo de 90, pero no la conocemos como caja de 90 nosotros, solamente como el sistema de transmisión del rotor de cola. ¿Ok? Y Daniel creo que me hizo esa pregunta. Es así como se ve internamente, ¿no? Todo el sistema de transmisión. Y aquí es donde ingresa, pues, ¿no? El eje corto posterior. Entonces vemos que aquí internamente es el que va a alojar los engranajes, ¿no? Aquí está el sistema de lubricación, los sensores y todo lo que tiene que ver con el sistema de monitoreo. Bueno, aquí nos habla un poquito de cómo es que está instalado, ¿no? Y cómo es que internamente empieza a transmitirse, ¿no? El impulso. Okay. Vamos a pasar un poquito de esto. Acá. Ok, entonces, esto es un esquemático de cómo es internamente, ¿no? De cómo viene a través del eje el movimiento y después aquí en esta parte donde ya tenemos el actuador, donde va a ir enganchado todo el sistema del spider para transmitir el movimiento, ¿no? A ver si lo vemos acá mejor. En el sistema de lubricación se ve mejor. En esta parte de aquí, ¿no? Ya es la parte de la transmisión. Aquí entra el impulso, el movimiento, y en esta parte, ¿no? Recién vamos a ver las palas, las que son giratorias, ¿no? Todo este conjunto ya es giratorio, ¿no? Aquí es donde se produce el cambio de ángulo de las palas, ¿no? Y lo que estamos viendo acá es el sistema de lubricación. Entonces tenemos también el sistema de monitoreo del rotor de cola. Nosotros tenemos algún indicador de las RPM del rotor de cola. No, Bueno, es como, no hay. no es del rotor de cola solo, sino de las revoluciones. Tanto del principal como de del las cola. revoluciones, exacto. Exacto, ¿verdad? Entonces, este sistema tiene los pick-up, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? O ya los hemos visto también en los otros sistemas que tienen un pick-up, ¿no? En la transmisión y tiene un pick-up
en el rotor de cola. Entonces, basta que tengamos una indicación, porque estos están gobernados por las AMC, y él hace la conversión de tal manera de que la indicación que tenemos en el tacómetro triple sea prácticamente la misma del rotor de cola, ¿verdad? Porque los dos nos van a dar la misma indicación. Si uno falla, el otro te está dando la indicación y el tacómetro se va a mantener con el mismo porcentaje de RPM. Entonces, el sistema de monitoreo, ¿no? Para lo que es el sistema de la transmisión, ¿no? Si tuviéramos alguna falla, por ejemplo, contaminación del aceite dentro de la transmisión, nos va a salir el chip, ¿no? Tenemos un chip detector, ¿no? Que va a mandar la indicación al master list. Y igual que en la transmisión, estos chip detector ya constituyen un evento y tiene que ser reportado en el registro de vuelo, que aparece aquí en esta página. Como es amarilla, simplemente es el tono, ¿no? La campanita. Si los sensores están fallando, te va a avisar también, ¿no? Algo está pasando con ese chip. Y acá tenemos el sistema de fairing, que es la cubierta, ¿no? Todo esto que hemos estado viendo no va a estar a la vista. Todo esto está tapado, está cubierto con estos fairing, ¿no? Lo único que vamos a poder ver es que eso tiene un orificio para poder ver el nivel de aceite internamente, ¿no? Tiene una mirilla, pero después todo está cubierto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más por aquí? Y siendo las 4:10, ¿nos tomamos un break? Okidoki, ¿cuánto tiempo? Dale. Para preparar ¿Cuánto? un matecito. ¿Cuánto?